Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Un Mundo de Economía, hoy miércoles de Dialoguemos, aquí por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias amigos, bienvenidos. Hoy en nuestro último programa de miércoles, por cierto, de este año 2020, vamos a estar hablando precisamente de un tema de interés con miras al año próximo. Vamos a hablar de perspectivas económicas para el año 2021. Y para hablar de este tema tenemos invitado a una persona muy calificada, un profesional muy calificado para desarrollarlo. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado de este mediodía es Aldo Contreras, quien viene a conversar con nosotros sobre las perspectivas económicas del próximo año, 2021. Bienvenido, Aldo, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias a Darcy y a Fidel, y bueno, feliz Navidad, porque por lo menos estamos vivos, que es lo más importante, sobre todo en este 2020. Sí, señor, sí. Es así, Aldo. Amén. Aldo, estamos ya finalizando un año bastante severo en la espeluznante economía que estamos viviendo aquí, la situación económica aquí en el país, y también muy severo por la pandemia, por el COVID-19. ¿Qué perspectivas se asoman para el próximo año? Seguimos en hiperinflación, ya tenemos 7 años consecutivos de la caída abrupta del Producto Interno Bruto. Vale destacar que la economía está cerrando este año con un PIB alrededor de 40.000 millones de dólares, cuando nada más en 2012 el PIB era de 400.000 millones de dólares. ¿Qué se puede esperar para el próximo año? Bueno, un tercio de la economía más o menos sería luego de 7 años de caída del Producto Interno Bruto. Hay un indicador importante, Darcy, Fidel, para la gente, y es que tenemos memoria de corto plazo, ¿no? Y en enero 2020 el tipo de cambio, el dólar, estaba en 70.000 bolívares por dólar. Antes de la pandemia, antes de marzo. Pandemia, cuando ya Banco Central de Venezuela asumía un tipo de cambio entre comillas flexible, entre comillas libre, en donde él era el que presentaba este tipo de cambio, ¿no? Hoy, diciembre ya 2020, el tipo de cambio pudiera estar cerrando sobre el 1.200.000 bolívares por dólar. Es decir, que ha tenido en 2020 una variación del 1.500%. Correcto. Si esto lo extrapolásemos a que esta tendencia sería igual para el 2021, el tipo de cambio iniciaría en enero de 2021 en 1.200.000 bolívares por dólar, estaría cerrando cerca de 15 millones de bolívares por dólar en diciembre del 2021, de mantener la tendencia del 2020, ¿no? Esta es una primera proyección de las perspectivas macroeconómicas y de lo que sería o de lo que pudiera ser el 2021 si la indisciplina fiscal, monetaria, la caída del Producto Interno Bruto y el modelo económico que hoy impera en Venezuela se siguiese repitiendo en el 2021, que es lo que se está preveyendo pase de algún modo, ¿no? Entonces, la caída también del Producto Interno Bruto que proyectaba el Fondo Monetario Internacional para el 2020 cercana al 20%, pudiera tener una tendencia similar. ¿Qué pasa? No podemos estar todos los años menos, porque llega un punto en que ya la economía no puede... Ya no hay que, exactamente, es que se le va a restar. Exactamente, ya llegamos a cero y ya no hay que más restarle, ¿no? Por eso el próximo año pudiera tener una tendencia de entre -5 y -7% del Producto Interno Bruto, que se le suma al 83,1% de caída del Producto Interno Bruto que ha tenido, por ejemplo, en los últimos 7 años, que ha caído la economía venezolana sostenidamente, y una inflación que pudiera estar entre el 2.000 y el 3.000%, aún en hiperinflación, con 37 meses continuos desde octubre del año 2017, cuando empezó el ciclo hiperinflacionario. Decía Delcy Rodríguez en días pasados que Venezuela no estaba en hiperinflación, cosa que es totalmente falsa, porque nada más con el tipo de cambio y con la variación de los precios o del índice nacional de precios al consumidor todos los meses lo podemos demostrar. Solamente en un mes o el mes pasado, en donde el tipo de cambio se duplicó desde 500.000 bolívares por dólar a 1.000.000 de bolívares por dólar. En un mes. Solamente en un mes podemos dar cuenta de que Venezuela sigue en hiperinflación, con una inflación de más de 60% mensual, la más grande del planeta, en donde no hay países hoy que registren estos índices de inflación. De hecho, ese comportamiento podría conducir a pensar que si se frena, porque ya no hay para dónde más caer,
¿no? Si se frena el deterioro, si se frena la inflación, si se frena la devaluación, ¿podemos esperar algún grado de recuperación económica en algunos sectores? Pudiera haber una recuperación económica, Fidel, pero hay que decirlo, y bien lo mencionaba Darcy al inicio del programa, hoy esta economía es un tercio de lo que era en 2012, de 400.000 millones de dólares a apenas 40.000 millones de dólares, con una economía en una dolarización de facto. Los agentes económicos pudieran decir, la cosa está mejorando, que es lo que escuchamos en el argot popular, porque hay pesos, hay euros, hay dólares en las transacciones comerciales. Sin embargo, el poder adquisitivo no está recuperado. El Estado es el gran empleador, con un salario hoy de 30 centavos de dólar para la administración pública, y en la administración privada un salario que no supera los 50 dólares como salario mínimo. O sea, las distorsiones son grandes. Hoy hay una Venezuela entre la que sí puede y tiene divisas y una gran mayoría que hoy no tiene divisas, que es un 70%. Entonces estas grandes distorsiones dentro de la economía pues van a seguir. Pudiera haber una recuperación en la actividad petrolera si la comparásemos con 2020. Pudiéramos decir que hay una recuperación en la actividad petrolera, pero si la comparas con 10 o 20 años atrás, la caída es indiscutible, ¿no? Sí. Cuando producíamos 3 millones de barriles y hoy estamos apenas en 450.000 barriles de petróleo al día. Bien. Nosotros vamos a cumplir con una pausa comercial y en breve regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy con Aldo Contreras, hablando sobre perspectivas económicas 2021. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. Estamos en este miércoles dialogando con el economista Aldo Contreras Sanita y estamos hablando sobre las perspectivas económicas para el año 2021 venidero. Aldo, hombre, otro tema importante a destacar, de alguna manera tú lo mencionabas hace un momento, producto de las ¿cómo te dijera yo?, de las distorsiones que tiene la economía, se ha producido una profunda desigualdad que tenemos en la economía como tal, ¿no? 2021 se avisora como un año, entre comillas, interesante, en el sentido de que se frene la caída, y en el que podría ser interesante porque podrían ocurrir cosas, algunas cosas o muchas cosas. Según tu perspectiva, ¿qué cosas podrían ocurrir aquí el próximo año en materia económica? Bueno, es interesantísimo el fenómeno de la dolarización de facto que vive Venezuela, ¿no? Porque no ha sido una dolarización ordenada, ha sido una dolarización compleja, ha sido una dolarización en la que Banco Central y Ministerio de Finanzas no han actuado sobre los agentes económicos, y esto hace que esa dolarización de facto desordenada traiga muchas cosas consigo. Por ejemplo, no te aceptan billetes que tengan una manchita, billetes rotos, como si es que tuviésemos una agencia bancaria para irlos a canjear, ¿no? Correcto. El tema del impuesto a las divisas que anunciaba Delcy Rodríguez en aquel madrugonazo en reunión con Nicolás Maduro cerca de las 12 de la madrugada, en donde decía que venía un impuesto mucho mayor, que el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es del 2%, pudiera ser de aproximadamente, si es mayor, como ella lo decía, 3, entre el 4 y el 5. Lo que pasa es que el año pasado también sucedió una reforma del Código Orgánico Tributario, en donde se dijo que las transacciones que se hicieran en divisa iban a gravar entre un 16 y un 21% de IVA adicional, cosa que nunca se materializó. Entonces esto es un gobierno de anuncios, pero que después no cumple ni siquiera esos anuncios, con tal que pues hay que esperar hasta que se materialice esa reforma de la ley. El 5 de enero vendrá una Asamblea Nacional instalada y no reconocida por algunos países, por otros países no. Sí. Estamos en una, digamos, políticamente en una encrucijada en donde pues hay dos visiones de país distintas que afectan lógicamente a la economía. La pandemia seguirá marcando, y la llegada de la vacuna a Venezuela. Porque, si es bien cierto, escribía yo hoy en el Twitter, en las economías desarrolladas, en países como el Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, en algunos países de Europa y en Estados Unidos, ya esta semana empiezan
a vacunarse los primeros ciudadanos. En Venezuela esto está lejos de suceder todavía. ¿Por qué? Porque no hay un poder adquisitivo, la vacuna en promedio cuesta $30. Colombia, por ejemplo, ha dicho que va a subsidiar la vacuna de los estratos 1, 2 y 3, pero los estratos 4 y 5 tendrán que pagarla. En Venezuela no hay poder de compra, es decir que nadie. Hoy todos tendremos que pagar la vacuna. Para unos ciudadanos es muy complicado, muy complejo acceder a $30, para otros es muy fácil. Y esto irá categorizando aún más una Venezuela en la que hoy se marca bastante lo que es ricos y pobres y en la que... Una gran diferencia. Una gran diferencia. También escribía yo hoy en el Twitter... Una gran brecha, yo diría, Aldo, entre pobres y no pobres. Exactamente, sí, porque hoy la riqueza está muy que segmentada. Todavía pueden pagar un servicio, de repente pagar la vacuna, etcétera, tener acceso a ciertos consumos. Comprar un carro. Etcétera. Un carro pero usado, porque hoy no Por están supuesto. disponibles carros de agencia. Aldo, voceros del Ejecutivo Nacional han dicho que la dolarización aquí en Venezuela es temporal. Más, el presidente Nicolás Maduro recientemente declaró que en Venezuela no está dolarizada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Venezuela está dolarizada en más del 70% de las transacciones. Exactamente. Y hay otros que muchos especialistas, Aldo, no descartan una nueva reconversión monetaria en un futuro muy cercano. Sí, bueno, ya es muy complicado decir que la dolarización va a ser reversible. La dolarización en este punto es técnicamente irreversible, aún con un cambio de gobierno. Con un gobierno nuevo habrá una paridad cambiaria, tendrá que venir una nueva reconversión monetaria. Hoy en las facturas es técnicamente imposible escribir una compra de 65 millones de bolívares, que son aproximadamente $60, que es una transacción de un mercado. Por ejemplo, los grandes distribuidores hoy que venden grandes toneladas, hacer una factura es súper complicado, pese a que muchos están utilizando la forma de emitir facturas en divisas de forma legal. En diciembre también, y ojalá que, bueno, estas economías que son con grandes distorsiones, la economía cubana, que hoy está por encima de un país petrolero y grandes en recursos naturales y minerales, está haciendo una, digamos, dolarización también de facto, en donde está haciendo una unificación cambiaria entre el CUC y el dólar, y los cubanos a partir de enero 2021 empezarían a ganar en promedio $86 al mes, versus un venezolano que gana hoy 30 centavos de dólar al mes. Es una economía tan deprimida como la economía cubana, hoy tiene un salario mucho mayor que una economía que fue la más grande de Latinoamérica, como es la economía venezolana. Y que en su momento exhibió el salario mínimo también más alto del continente, sin contar Estados Unidos y Canadá. Bien, amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía, conversando con el economista Aldo Contreras sobre perspectivas económicas 2021. Ya venimos. Estamos aquí de vuelta nuevamente en miércoles de Dialoguemos con Aldo Contreras, quien es economista, conversando sobre las perspectivas económicas 2021. Venezuela deberá enfrentarse a una transición económica previa al desarrollo de una estructuración en el ámbito político. Ahora, sin duda alguna, pues sabemos que estamos viviendo una transición económica bastante caótica, que no fue organizada, no fue planificada y muy contraria a los principios propios de la revolución, al punto tal que es el sector, todo está actualmente en manos del sector privado. El gobierno se ha convertido en un parásito de este sector al cual ha combatido sobremanera como es el sector privado. En medio de todo esto, Aldo, el gobierno también deja que se paguen dólares, un principio también muy contrario a los que ellos venían profesando, como satanizaron el dólar. Ante estas circunstancias, ¿cómo salir, cómo resolver los problemas de la economía venezolana ante un gobierno que no está en capacidad, que no tiene la voluntad, no tiene tampoco la capacidad de auxiliar financieramente al país? Más empresa, menos Estado, ¿no? Es lo que ha demostrado en los últimos días, pequeñas unidades de negocio, nuevos emprendimientos, nuevas empresas que se van formando,
y que de algún modo van solucionando el problema que el Estado venezolano no es capaz de solucionar, como bien lo mencionabas, porque sencillamente no quiere o no le interesa, y entonces va dejando esa dolarización desorganizada, en donde últimamente de cada 10 bancos o 10 instituciones financieras han cerrado 6 o 7, cerraba una institución financiera de un banco regional, entre estos días, que me llamaba mucho la atención, que está dentro de los pequeños comerciantes, y estaban consternados los comerciantes de este sector, quienes habían estado con ese banco por más de 40 años. Me decían algunos: Aldo, pero es que depositábamos y retirábamos dinero 40 años dentro de este banco, pero hoy en pesos y en dólares en efectivo, pues no tenemos la oportunidad de ir al banco. Un Estado que no piensa su próxima jugada, que no piensa cada política económica que va a aplicar, porque si ya ha destruido la economía, debe llegar en algún momento a la sensatez, piensa uno, no solamente como profesional, sino como ser humano, ¿no? Un poquito como agente económico común. Normalito. Exactamente, uno espera un poco de sentido común y que el sentido común llegue a las autoridades que tienen que tomar las decisiones, pero pasan 22 años y el sentido común parece que nunca quiere llegar, o no conviene que llegase. Uno no entiende por qué se toman algunas políticas como esta de subir, por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras para las divisas, en donde se supone que si quieres preservar el bolívar son otras las políticas monetarias y fiscales que hay que fijar, ¿no? La inseguridad se ha apoderado de los clientes, de las empresas, porque he tenido algunos clientes dentro de la asesoría financiera que han sido objeto de asaltos ante la inseguridad, no pueden llevar dinero a los bancos, las comisiones en algunos bancos que hoy tienen las cuentas en divisas son un poco altas, de 0.5 por ingresar divisas y 0.5 por sacar, 1% aproximadamente. El tema de la reposición de billetes, los bancos habían anunciado, bancos como Banesco y Mercantil, los pagomóvil verdes, le llamaban ellos, para hacer pagomóvil en divisas, pero el Estado se resiste porque parece que dentro de la cúpula del Estado socialista hay unos socialistas que están a favor de la dolarización, deben ser los que se están llenando de grandes fortunas, y están otros socialistas que se niegan porque parece que quieren seguir que los agentes económicos, los ciudadanos, sigan devengando 30 centavos de dólar al mes. Son los que quieren aplicar la ideología, unos que no están con y otros que sí. Y entonces, bueno, veíamos en la consulta popular a ministros como el exministro Rodrigo Cabezas, ¿no? Que fue partícipe y copartícipe, como Giordani o como Nelson Merentes, de la destrucción de la Venezuela saudita o de la Venezuela de los dos boom petroleros, en donde entraron más de 990.000 millones de dólares. Entonces, a veces parece ser la inmoralidad la base de la conducta en algunas de las decisiones políticas y económicas que afrontamos nosotros los ciudadanos. El 2021 será un año aún complicado, en donde el agente económico debe tener una capacidad de reinventarse. Estoy consciente hoy, Fidel, que vi que te pusieron en un artículo del diario La Nación en días pasados, en donde todos los profesionales y los no profesionales deben tener por lo menos otras fuentes de ingreso que no sean de la administración pública, porque si no, se hace súper complejo, se hace súper difícil afrontar una economía en donde el tanque full de combustible solamente cuesta $20 y no hay otra forma de pagarlo. Y no lo va a haber. Yo quería preguntarte eso, Aldo, con miras al año 2021, ¿qué le recomiendas a la gente que nos ve, a nuestra audiencia, desde el punto de vista de prudencia económica? Sí, bueno, es un momento de volver a replantearse el fondo de emergencia. Recuerden que el primer cuatrimestre del año, de enero a abril, va a estar lleno de semanas de cuarentena, de días de cuarentena radical, en donde... Sí, pues ya pasaron las elecciones. Ya pasaron las elecciones, además que no llega la vacuna. Ahora sí hay virus. Exactamente, va a ser complicado para el Estado venezolano seguir teniendo combustible para poder movilizar una economía que se mueve por carretera. Vienen elecciones de gobernadores también en 2021, o sea que va a haber un poco de todo para política y económicamente sobrevivir, reinventarse, diversificar, emprender, Fidel, porque hoy quien no emprende, así sea desde su casa, es muy complicado que genere ingresos en divisas, y quien depende del Estado venezolano hoy es cada día, cada minuto más pobre. Entonces, es lo que tiene que venir en el 2021 para sobrellevar la Venezuela que hoy tenemos y que hoy hemos heredado lastimosamente. Muy bien, yo creo que no hay tiempo, quisiera hacerte una pregunta, no sé, pero bueno, muy buenos tus aportes, será en otra oportunidad, Aldo. Muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros nuestro mensaje ya de Navidad para nuestra audiencia y de fin de año.
Bueno, una feliz Navidad, un próspero 2021. Recuerden que el activo más preciado que tiene un ser humano es la salud, así que el llamado es a cuidarla, a preservarla, a estar en familia, a estar en oración permanente por Venezuela y a entender que la política económica y la política como política están unidas y que somos los ciudadanos los únicos que podemos presionar para que esto cambie. Sin duda alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo, y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por su atención. Y ya saben que hay una inmensa minoría que no busca el coronavirus. Sea usted parte de ella. Así es. Cuídense mucho. Buen provecho. Mucho, que la vida es lo más valioso. Será Cuídense. entonces hasta mañana, hasta mañana jueves, exactamente, con un programa bastante Polémico. polémico. Gracias por su atención.